Miércoles 25 de febrero 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asegura que no hay riesgo de que México pierda partidos como sede para el Mundial 2026. Expresa su confianza en nuestro país y refiere que el torneo será una gran fiesta del fútbol. En Jalisco se levantó el código rojo tras los hechos violentos por la captura de Nemesio Ceguera. Hoy se reanudan las clases presenciales en toda la entidad. La Suprema Corte de Justicia reactiva la orden de captura contra Francisco García Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas. Es acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. México envía segundo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba. Llegará a la isla en 4 días. Nueva York pide a Donald Trump que le devuelva los más de $13,000 millones por los aranceles anulados. La Profepa y la Guardia Nacional clausuraron 52 hectáreas de selva en Campeche, donde se destruyó la vegetación sin autorización de las autoridades. La Profepa iniciará un procedimiento para que se sancione a quienes sean las o los responsables. Y así les damos la bienvenida a 11 Noticias a las 6 en este miércoles 25 de febrero. Guadalupe, buenos días. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Gracias a quienes nos acompañan en Radio Como Anda 95.7 de FM. Por cierto, hoy están de manteles largos y es que cumplen 39 años al aire la radio pública. Muchísimas felicidades a todas y a todas las personas que hacen posible la transmisión. 95.7 es la frecuencia, téngala ahí ya registrada. Radio IPN, abrazo desde aquí, desde Canal 11. Por supuesto, felicidades a Radio Instituto Politécnico Nacional, que además de todo, pues transmite nuestro noticiero totalmente en vivo. Sintonícenos y desde aquí les saludamos si ya nos sigue. También estamos en todas las redes sociales, nos puede seguir y también estamos disponibles en la página de 11noticias.digital. Vamos a arrancar con la información. Mira, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, descartó que México esté en riesgo de perder como sede partidos del Mundial de 2026. Desde Barranquilla, Colombia, aseguró que hay confianza total en nuestro país para la realización de este torneo. Y es que hay que recordar que la inauguración del Mundial 2026 pues será aquí en México el próximo 11 de junio. El torneo va a terminar el 19 de julio. Esto fue lo que dijo sobre México Gianni Infantino. Tenemos confianza total en México, en su presidenta Sheinbaum, en las autoridades y que estamos convencidos que todo se va a pasar de la mejor manera posible. Tenemos unos partidos en un mes en México, con los repechajes. En tanto, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que en Guadalajara se mantienen las actividades previas a la fiesta mundialista. Les confirmo, la FIFA tendrá su evento para la presentación de la Copa, del trofeo de la Copa del Mundo, este sábado 28 de febrero en el Estadio Akron. Confirmadas las autoridades de FIFA y el trofeo de FIFA, confirmados los 2 partidos de repechaje y confirmados los 4 partidos mundialistas. Y miren, luego de que este martes se difundiera la posible cancelación del partido México contra Portugal, las federaciones de ambas naciones aclararon que el encuentro se mantiene 28 de marzo, parte de la reinauguración del Estadio Azteca. Y bueno, precisamente si hablamos de Jalisco, comenzó ya la vuelta a la normalidad y la reanudación de actividades. También en otros estados donde hubo disturbios por la captura de Nemesio Ceguera, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Mi compañero Arnold Gutiérrez nos cuenta más. Jalisco regresa poco a poco a la normalidad. El gobierno levantó el código rojo que aplicó durante 2 días para prevenir agresiones contra la población tras los hechos violentos por la captura del Mencho. Se decidió por parte de la mesa interinstitucional levantar ya el código rojo en todo el estado de Jalisco. Lo repito, a partir de este momento se levanta el código rojo en todo el estado de Jalisco. El transporte público funciona en sus horarios habituales. La mayoría de los comercios abrieron sus puertas.
La actividad regresó a mercados, tianguis, centros comerciales, tiendas de autoservicio y de conveniencia, así como gasolinerías, hoteles y restaurantes. El sector financiero y bancario también ofreció sus servicios. De los 4 principales bancos que operan en Jalisco, hoy todas las sucursales bancarias, que no fueron siniestradas, todas las sucursales bancarias estarán abiertas en horario normal. Todo el sistema bancario en Jalisco trabaja normalmente. Segundo, el mercado de abastos que había cerrado el día de ayer, hoy el mercado de abastos está trabajando ya también. Los aeropuertos internacionales de Puerto Vallarta y Guadalajara operan con regularidad con el 95% de sus operaciones. Ante la disminución de riesgos, las embajadas de Estados Unidos y Canadá en México levantaron las restricciones para personal de gobierno y sus ciudadanos en Tijuana y Monterrey, mientras que para Guadalajara, Puerto Vallarta y Nayarit piden no salir de noche. En Puerto Vallarta atracó el buque Usumacinta con 103 elementos de la Infantería de Marina y vehículos que fueron desplegados para reforzar la seguridad y vigilancia en la región. Se sumarán a los recorridos de vigilancia marítima, aérea y terrestre. En Nayarit, personal naval trasladó de manera segura a 51 personas, entre ellos mujeres, hombres y menores de edad, que permanecían resguardadas en el comisariado ejidal del poblado de Llano, en el municipio de San Blas. Las fuerzas federales mantienen presencia en carreteras y zonas urbanas de Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán y Guanajuato. Las escuelas de Jalisco regresarán a sus actividades este miércoles, mientras que en Hidalgo, Zacatecas, Guanajuato, Colima y 14 municipios del Estado de México, el estudiantado de los diferentes niveles educativos retomaron clases presenciales. Nuestra autoridad local emitió el comunicado y se bajó a través de la estructura hasta llegarnos a nosotros y decir que el día de hoy trabajábamos ya de manera normal, y así lo estamos haciendo. 11 Noticias, Arnold Gutiérrez. Hablemos ahora del operativo para la captura de Nemesio Ceguera. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la actuación de las Fuerzas Armadas fue en el marco de la ley y en respuesta directa a un ataque. Así respondió a figuras de la oposición que han intentado comparar esta incursión con la estrategia aplicada por el expresidente Felipe Calderón para combatir al crimen organizado. Nosotros nunca vamos a actuar fuera de la ley, eso es muy importante. Calderón actuó todo el tiempo fuera de la ley, en un estado de excepción que nunca declaró. Incluso en aquel momento el uso de las Fuerzas Armadas no era legal. Él actuó fuera de la ley todo el tiempo. Aquí el objetivo nunca fue ultimar a una persona, no. Lamentablemente, en el operativo fue atacado a las fuerzas federales. Insistió en que la actual estrategia de seguridad tiene como eje la búsqueda de la paz. La estrategia de seguridad no ha cambiado. Claro, ocurrió una situación en donde la detención de un miembro de la delincuencia organizada que tiene una orden de aprehensión, pues son atacados los miembros del ejército y responden. Y en el traslado fallece. Nuestra búsqueda es la paz, no la guerra. Esa es la diferencia. Bueno, y mire, mientras tanto, el cuerpo de Nemesio Ceguera Cervantes, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, aún no ha sido reclamado por ningún familiar. Si bien la ley no establece un plazo específico, bueno, está a la espera que algún familiar le reclame. Salvador Martínez nos cuenta más. Aunque la ley no establece un plazo legal para presentar la solicitud de entrega del cuerpo de una persona identificada, los restos de Nemesio Ceguera el Mencho podrían ir a la fosa común. Si ningún familiar lo reclama a la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada, la FEMDO. Por el momento, el cuerpo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación está bajo resguardo temporal en el Centro Federal Pericial Forense, resguardado por elementos del Ejército y la Guardia Nacional. Ayer, en este centro, solo se presentó una carroza color negro para entregar el cuerpo de otro presunto delincuente que perdió la vida durante el operativo en Jalisco.
Fuentes federales aseguraron que hasta este martes, en las instalaciones de la FEMDO, se estaba a la espera de que algún familiar se presentara con la solicitud para la entrega del cuerpo del que fuera el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Ni en la Ley de Salud, ni en el Código Penal Federal se menciona un plazo específico para reclamar los cuerpos identificados, pero se acostumbra la entrega de estos a las víctimas indirectas de 45 a 72 horas y hasta 15 días si por las circunstancias se llega a un acuerdo con las y los familiares. Entre los requisitos para solicitar la entrega del cadáver están ser familiar directo, presentar una identificación oficial, acreditar el interés jurídico con documentación original y alguna identificación del difunto. Normalmente los reclaman los familiares y se entregan. El destino final de los restos de Nemesio Oseguera es incierto, ya que la mayoría de sus familiares están en prisión o enfrentan procesos judiciales. Su ex esposa, Rosalinda González Valencia, fue detenida por su presunta implicación financiera con el cártel. Su hijo Rubén Oseguera González, el Menchito, fue extraditado a Estados Unidos y sentenciado por narcotráfico. Sus hijas Jessica Joana y Laisa Michelle también tienen antecedentes penales. Sus 5 hermanos, su cuñado y su hijastro son relacionados por las autoridades con la estructura delictiva del cártel Jalisco. Desde el Centro Federal Pericial Forense de la Fiscalía General de la República, donde se espera la notificación de cualquier solicitud procedente para la entrega del cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes y las imágenes de Miguel Escobar, 11 Noticias. Vámonos con otros temas. Se reactivó la orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y es que, mire, él se encuentra en Estados Unidos, pero ya la justicia mexicana lo busca por delincuencia organizada y lavado de dinero. Mi compañero Gilberto Molina nos habla de ello. El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, perdió la inmunidad judicial de la que gozaba. La Suprema Corte de Justicia avaló reactivar la orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada al revocar un amparo que le fue concedido en 2023 por una jueza federal. Por unanimidad, el Pleno votó a favor del proyecto de la ministra Lenia Batres, que negó la protección de la justicia al exmandatario, ya que la juzgadora de manera incorrecta dijo, elevó el estándar probatorio de la orden de aprehensión en su contra. Conforme al artículo 16 constitucional, para librar una orden de aprehensión, basta la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que la persona investigada lo cometió o participó en su comisión. El asunto que resolvió la Corte tiene su origen en la denuncia que presentó en 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera ante la FGR contra el entonces gobernador panista de Tamaulipas por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. En particular, con una serie de ranchos y propiedades millonarias que no correspondían a lo declarado en su declaración patrimonial. La UIF también identificó presuntos vínculos de Cabeza de Vaca con el crimen organizado y empresas fantasma. El presidente de la Corte evidenció una de las irregularidades en el proceso judicial. Los jueces de amparo no pueden sustituir al juez de control en la ponderación de los datos de prueba incorporados por el imputado o su defensa. En respuesta, el exgobernador de Tamaulipas acusó desde Estados Unidos, donde se refugia al tener la doble nacionalidad, que el Poder Judicial se usa como una herramienta para perseguirlo políticamente. Voy a seguir enfrentando esta persecución política desde Estados Unidos, recurriendo a cualquier instancia legal y promoviendo cualquier acción que sea necesaria para que la justicia alcance a todos aquellos que hayan utilizado el poder para perseguir opositores. También está pendiente la respuesta de Estados Unidos a la petición de extradición del exgobernador y 4 de sus familiares hecha por el gobierno de México con base en las 2 órdenes de aprehensión giradas en su contra por la Fiscalía General de la República. Este martes, una de ellas fue declarada procedente. 11 Noticias, Gilberto Molina.
Y tras esta decisión de la Corte, el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, aseguró que con esto se podrían activar otras solicitudes de captura para el exgobernador panista. ¿Qué sigue? Con esto quedan vigentes las órdenes. ¿Podrá la Fiscalía General de la República reactivar otras fichas rojas y otras solicitudes de captura con fines de extradición en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca? En el caso del Partido Acción Nacional, algunos legisladores evitaron dar comentarios. Solo el senador mexiquense Enrique Vargas se posicionó al respecto. A ver, es un tema político, tengo entendido que Cabeza Vaca va a seguir con el tema jurídico y esperemos a ver cómo va la resolución. Obviamente sabemos que la Corte, quién la maneja, cómo la manejan. En tanto, el priista Alejandro Moreno Cárdenas refirió que todos deben enfrentar a la justicia. Nosotros hemos enfrentado la ley, lo que no puede ocurrir es persecución política. La persecución política, la calumnia, el utilizar los aparatos del Estado para amedrentar. Y avanza la reforma constitucional para reducir a 40 horas la jornada laboral. Así se refuerza el derecho al descanso de las y los trabajadores. Y es que ya fue aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados. Va ahora a los congresos estatales. Rubén Fieital y mi compañero Armando Gama nos cuentan más. Menos horas de trabajo, más tiempo para descansar, igual a mayor productividad. La ecuación es resultado de la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma constitucional que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Refuerza el derecho de descanso con goce de sueldo íntegro. Queda plenamente establecido que ese día de descanso no puede implicar pérdida de ingreso, descanso y salario no se contraponen. Por primera vez en la Constitución se prohíben las horas extras a menores de 18 años, protegiendo su salud y su desarrollo integral. El Congreso de la Unión aprobó disminuir de manera gradual de 48 a 40 horas el trabajo a la semana. El espíritu de esta reforma es esencialmente reconocer el derecho de la persona trabajadora a la libertad sobre su tiempo, para que ellos sean quien decida cómo invertirlo y dotarle de dignidad. A partir del próximo año, la reducción será de 2 horas hasta llegar a 46 y así cada año hasta llegar a 40 horas por semana en el 2030. Por cada 6 días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar de un día de descanso con goce de salario íntegro. Vamos a votar a favor de la reducción de la jornada laboral porque tenemos claro que la eficiencia económica no depende de extender el tiempo del trabajo, sino de organizarlo mejor. Trabajar menos horas en un contexto organizado y regulado representará producir con mayor concentración, menor desgaste y mayor productividad. Adicionalmente, las y los trabajadores podrán laborar hasta 12 horas extras a la semana, distribuidas en hasta 4 horas diarias, mismas que se pagarán al 100% del equivalente a la hora ordinaria. Después de las 13 horas extras, los empleadores deberán pagar 200% más de lo que equivale a la hora ordinaria. Las personas menores de 18 años no podrán trabajar horas extras. La oposición votó a favor de la reforma en lo general, pero en contra en lo particular, al argumentar la necesidad de garantizar 2 días de descanso a la semana. La reforma debe establecer explícitamente que por cada 5 días de trabajo se debe disfrutar de 2 días de descanso. México ocupa los primeros lugares de estrés laboral a nivel mundial. El 75% de la fuerza laboral lo padece. El descanso es clave para una vida sana y equilibrada. En el PRI vamos a votar a favor de la reforma de las 40 horas, pero también decimos con plena claridad que no estamos a favor de que su aplicación sea gradual. Uno y otra oradora se han manifestado en el mismo sentido, porque apoyar un derecho y postergarlo en el tiempo es una contradicción. Al ser reforma constitucional, fue turnada a los congresos locales para su aprobación. Con imágenes de Yujin Pasol y Bruno Ruiz e información de Armando Gama y Rubén Fieital, 11 Noticias. 8 grados centígrados en la Ciudad de México. Vamos a conocer el estado del tiempo para las próximas horas en el resto del país. Prepare su vestimenta en capas este miércoles 25 de febrero
pues continuará el ambiente gélido durante la madrugada y calor por la tarde. En las sierras de Chihuahua y Durango, las temperaturas serán de hasta 10 grados bajo cero. Menos frío, pero aún con temperaturas por debajo de los 0 grados, las experimentarán en las sierras de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Jalisco y Michoacán. En contraste, durante la tarde el calor será intenso en el norte del país. Los termómetros podrían llegar a los 45 grados Celsius en Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Mantenga óptimos niveles de hidratación y evite exponerse directamente al sol entre la 1 y las 5 de la tarde. Finalmente, una línea seca se establecerá sobre Coahuila, lo que provocará vientos de hasta 60 kilómetros por hora en ese estado, así como tolvaneras. En la capital del país, la temperatura mínima será de 5 grados y la máxima de 25 sin precipitaciones. 11 Noticias. A las 6:27 en la hora del centro, anuncios importantes si van a salir de casa, si ya están circulando. Accidentes sobre circuito interior a la altura de Pino en dirección a la avenida Jardín, hay que manejar con cuidado. Continúa también el arribo de peregrinos sobre la calzada de Guadalupe a la altura de la avenida Noé, esto es muy cerca de la Basílica. En tanto, el metro informa que se agiliza la circulación de trenes desde las terminales. Si en su camino también está transitar por la carretera Zacatecas-Saltillo, consideren que se registra un cierre parcial cerca del kilómetro 98 más 200. Bueno, nos vamos a la pausa y volvemos. Volvemos. A las 6:30 continuamos con más noticias esta mañana aquí en el 11, las reformas en materia electoral. Bueno, la discusión viene en el Congreso una vez que la presidenta Claudia Sheinbaum presente su iniciativa, pero todavía no se va a enviar precisamente para que la discutan las y los legisladores. La presidenta ha destacado que uno de los temas fundamentales que va a abordar es, por supuesto, la discusión interna en la alianza mayoritaria. El tema, las y los diputados plurinominales, cómo se van a elegir. Y es que dijo la presidenta, las y los legisladores deben ser representantes de la población y no de las cúpulas. O sea, quien quiere ser representante popular tiene que ir a buscar el voto popular. No puede ser a partir de listas partidarias. Este martes en Palacio Nacional la presidenta se reunió con legisladores de Morena, PT, Partido Verde e integrantes de la Comisión Presidencial encargados de redactar la reforma electoral. Al salir de la reunión, el diputado de Morena, Ricardo Monreal, informó que la presidenta extendió el plazo 4 días más para que los partidos aliados puedan examinar a fondo la iniciativa. La iniciativa formal ya redactada estaría prevista para presentarse hacia el lunes. Bueno, y precisamente sobre esta reforma electoral también opinó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Algunas de sus propuestas las hizo así. Me parece que el diálogo siempre es importante, el diálogo siempre ayuda y como dije hace un momento, ojalá las diferencias no lleven a enemistad. Hay que facilitar la formación de nuevos partidos políticos. Creo que hay que reducir las condiciones, hay que facilitar las condiciones para que éstas sean pues, más fáciles. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas presentó su libro Por una democracia progresista. Posteriormente habló de la detención de Nemesio Oseguera y refirió que es un gran logro del gobierno federal. Creo que hay que seguir, es decir, que el esfuerzo no debe limitarse a lo que vimos este fin de semana, sino que hay que seguir a partir de investigaciones de una mejor inteligencia, de la colaboración de carácter internacional para realmente extirpar este tumor que tenemos por todo el país. En el Senado de la República se honró la memoria de quienes al servicio de la patria perdieron la vida durante el operativo para capturar a Nemesio Oseguera. Nos cuenta Luis Valdés. Honramos la memoria de quienes al servicio de la nación el pasado 22 de febrero
entregaron su vida, hombres y mujeres leales, valientes y decididos. A sus familiares y seres queridos, nuestra solidaridad y respeto. El Senado rindió homenaje a los 25 elementos de la Guardia Nacional que perdieron la vida durante la captura de Nemesio Ceguera, el Mencho. La oposición aprovechó el momento para criticar a sus gobiernos y esparcir fake news. Sería mezquino no reconocer el avance que representa el abatimiento de este capo, del Mencho, pero sería también brutalmente irresponsable no advertir del enorme riesgo que representa si es que no hemos aprendido de nuestra propia historia, y me refiero particularmente a los últimos 37 años. Yo lamento que Sheinbaum haya actuado contra el Mencho solo por la presión del gobierno estadounidense. En el sexenio pasado se cometió una omisión dolosa para impedir el uso legítimo de la fuerza, lo que le permitió al crimen moverse con total seguridad por el país. Posicionamientos que motivaron un par de recordatorios. A quienes hoy exigen resultados inmediatos, hay que recordarles que durante años fueron gobierno y fue precisamente en esos años cuando creció el narcotráfico. El tiempo calla bocas. México no necesita un país dividido con descalificaciones y diatribas. Así no llegaremos a ningún lado. Hoy la Cuarta Transformación ha venido a romper con esa lógica, al demostrar que la seguridad puede basarse no solamente en la fuerza, sino en la justicia social, en la atención a las causas generadoras de la violencia y en la construcción de oportunidades para nuestras juventudes. 11 Noticias, Luis Valdés. Y luego de los disturbios en diferentes estados por este operativo contra Nemesio Ceguera, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que no hubo actos de violencia en la capital del país y que la ciudad está lista para recibir el Mundial con paz y seguridad. Nuestra ciudad está preparada para recibir el Mundial y esto es muy importante. Y significa abrazar a millones de visitantes que vendrán a nuestra ciudad, a nuestro país. Estamos listos, estamos preparados en seguridad, en infraestructura, en organización, en logística, en movilidad y en servicios. Miren, a partir del 9 de marzo, las y los capitalinos van a poder tramitar sus placas conmemorativas de la Copa Mundial de Fútbol 2026 aquí en la Ciudad de México. El costo, 2,500 pesos. Un trámite que podrá realizarse de manera presencial o en línea. Ojo, no es un trámite obligatorio, es opcional. Placas conmemorativas de la fiesta mundialista. El trámite es muy simple, de hecho se hizo un trabajo de simplificación, se entra al portal o a la aplicación móvil, a la app CDMX, se ingresa con la llave, se escoge el color de placas, se paga de forma segura y en línea los 1,500 pesos y se elige si se quiere un envío a domicilio o se hace una cita para recogerlos y listo. Bueno, el gobierno de la Ciudad de México prevé recaudar 90 millones de pesos por la emisión de 60,000 placas, así que si le interesan hay que apurarse. 60,000 placas mundialistas y, como dicen por ahí, edición limitada. Vamos ahora con los deportes. Ya está lista Betty Pereira. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Hola, Angie, Lupita. Buenos días a todas y todos en casa. La selección mexicana enfrenta hoy en partido amistoso al seleccionado de Islandia a las 8 de la noche, tiempo del centro de México, en el estadio La Corregidora de Querétaro. El técnico Javier Aguirre habló sobre el partido frente a Portugal del próximo 28 de marzo en el Estadio Azteca. Es normal, estar en su derecho de ir día a día o de ir evaluando con cierta frecuencia sus circunstancias, pero yo contemplo perfectamente ese partido para el estadio, para el mes que viene, con la participación de los europeos, fecha FIFA, creo que está todo conforme a lo planeado, entonces no, realmente ya estoy tranquilo.
El partido entre México e Islandia tendrá un fuerte dispositivo de 3,000 elementos entre Guardia Nacional, Policía Estatal y Seguridad Privada. Habrá también retenes carreteros y el uso obligatorio del Fan ID para los más de 35,000 aficionados. El tenista mexicano Rodrigo Pacheco fue eliminado del Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco tras caer en su debut ante el italiano Flavio Cobolli. El encuentro fue muy parejo y en ambos sets se tuvieron que ir al desempate, donde el europeo se impuso. Quienes tampoco hicieron valer la localía fueron las tenistas mexicanas Renata Zarazúa y Juliana Olmos, quienes cayeron en sus respectivos encuentros en Mérida dentro del WTA 250. Zarazúa todavía tendrá una oportunidad más en los dobles cuando dispute los octavos de final junto a Marian Gómez. Por su parte, Juliana Olmos, junto con su compañera Aldila Sukiadi, también se despidió al caer en dobles. La selección mexicana de béisbol sufrió otra baja sensible rumbo al Clásico Mundial que arrancará el próximo 5 de marzo. Ahora se trata del infielder sonorense Ramón Urias, quien hace 3 días firmó contrato con los Cardenales de San Luis. Causó baja del combinado nacional debido a que se quedará con su equipo para los entrenamientos de primavera. Angie, Lupita, son los deportes de hoy. Oye, Betty, se está poniendo ya interesante la definición de cómo México va a tener estos partidos de preparación rumbo ya a la cita mundialista. Entra Islandia, viene Portugal. ¿Qué tan duros son estos rivales, Betty, para México? Islandia viene con un equipo que no tiene a sus titulares, al no ser fecha FIFA, no están obligados a venir. Sin embargo, eso no quiere decir pues, que el equipo venga nada más a pasear, ¿no? Se van a enfrentar además a Portugal, que es un rival durísimo. Obviamente lo que se espera es que también esté Cristiano Ronaldo, lo cual, bueno, pues evidentemente le va a exigir sobre todo a la defensa de México. Y van a tener otros 3 partidos antes del Mundial. Ghana, pues los africanos son equipos muy físicos, a los que luego le cuesta trabajo a México. Australia no es un rival de gran calidad, pero como quiera que sea es mundialista, entonces pues su mérito tiene, ¿no? Sobre todo después de que Australia dejó de jugar en la zona de Oceanía, se pasó a jugar a la Confederación de Asia y eso evidentemente le exige más para poder calificar al Mundial. Entonces yo creo que a Javier Aguirre le consiguieron buenos rivales, que México pues lo que más nos debe preocupar ahorita es que él ya pueda tener a sus jugadores con los que él pueda empezar a plantear cuál va a ser su 11 inicial, que ese 11 sea el que esté enfrentando estos partidos, porque sí está un poco todavía, digamos, peligroso, ¿no? Que no tenga el 11 inicial y que pues esos jugadores no sean los que ya estén enfrentando a los rivales en los amistosos. Claro, por supuesto. Betty, el Clásico Mundial de Fútbol, nos platicaba, se sufre esta baja, digamos, de Ramón Urias, pero quien le sustituye va a poder con el paquete. La verdad, poder sustituir el guante finísimo que tiene Ramón Urias y la potencia que pudiera tener al bat, no creo que sea tan posible con este muchacho al que mandaron llamar, que juega para los Bravos de Atlanta. Pero pues uno nunca sabe, en los torneos cortos suele ocurrir que hay figuras que quedan a deber y hay otros que son desconocidos que llegan y que hacen un gran desempeño. Claro. Entonces hay que ver, la verdad veo en comparación con hace 4 años un equipo más débil, pero bueno, ellos tendrán la última palabra en el terreno de juego. Todo es posible. Todo es posible. Gracias, Betty. Excelente día para todos. Hasta mañana. Te vemos pronto. Vámonos ahora para hablar de esto. Mire, el protagonista de la siguiente cápsula que le vamos a compartir vivió el origen de la transición política en México, como las movilizaciones estudiantiles de 1968. Hechos e interpretaciones de lo que significaron y aún representan en México y en el mundo. Les contamos de quién se trata en la siguiente cápsula. Una de las mentes universitarias más brillantes es Gerardo Estrada Rodríguez, sociólogo, académico y pilar de la cultura en México, quien recibió un homenaje en la máxima casa de estudios por medio siglo de labor incansable. La decisión de enfrentar el mundo desde la trinchera de la cultura la tomé en la trágica tarde del 2 de octubre en Tlatelolco, cuando confirmé que la violencia no era un camino para mí y que haría todo lo posible para evitarla en mi vida. Como el transcurso del tiempo confirmó, la cultura era el mejor espacio para combatir la injusticia y la desigualdad. Estrada es la historia viva de la UNAM,
Se formó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Luego, realizó maestría y doctorado en la Universidad de París. Por 50 años ha ejercido como docente. Es heredero del 68. Fue parte del Consejo Nacional de Huelga y más tarde plasmó la transición política del país en ese tiempo en su libro 1968, Estado y Universidad, Orígenes de la Transición Política en México. Ha colaborado con su pluma en espacios editoriales en El Universal, revista Este País y en la revista de la Universidad de México. Desde la trinchera cultural, dirigió instituciones como Radioeducación y la Casa de México en París. También fue responsable de difusión cultural UNAM. La Universidad Nacional Autónoma de México distingue en usted, doctor Estrada, a un universitario y un ser humano ejemplar que ayudó a diseñar y a sentar las bases de instituciones duraderas, y a un funcionario y académico que entendió la cultura como una de las expresiones más altas de la existencia. 11 Noticias, María Fernanda Ruiz. Bueno, cambiamos de tema con un buen tono porque hablaremos de música. Tijuana sonará el ritmo de Karim León. Allá el cantante dará un concierto gratuito en favor de las juventudes de nuestro país. Sandra Sitle nos cuenta. Karim León se ha colocado en la cima del regional mexicano, uno de los géneros más duros de la música de nuestro país. Aún así, el sonorense no olvida su lado frágil y el amor por su tierra. Con su guitarra como herramienta, se une a la estrategia nacional Jóvenes Transformando a México. Será el primero en encabezar un concierto gratuito como parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz. Yo creo que todo también viene de casa, de la cultura que tenemos del lugar donde yo vengo, donde nos enseñan desde muy niños a atender a los invitados, desde muy niños a ayudar, desde muy niños a servir para algo, ¿no? Me decía mi abuelo que hombre que no sirve, pues no es hombre ni sirve, ¿no? Entonces, nosotros estamos para servir, nosotros estamos para esto. Karim es el primer mexicano y latino en realizar conciertos agotados en The Sphere en Las Vegas, pero no descuida sus raíces. El año pasado apoyó el programa Misión Solar 2025 para instalar paneles solares que ayudan a 18 organizaciones civiles a aprovechar el sol de su natal Hermosillo. Yo sé que hay muchos Karines por ahí escondidos, así que aquí estamos para empujar esta ciudad hasta el fin del mundo, compadre. Que Dios me lo bendiga, que viva Hermosillo, Sonora, viejo. Pero tampoco se limita a Hermosillo. En conjunto con las autoridades de Morelia, Michoacán, ofreció un concierto a favor de miles de mujeres que viven en pobreza menstrual. Las entradas se cambiaron por productos como toallas, tampones, copas y calzones menstruales. Por ver a su artista favorito, miles de hombres, mujeres y jóvenes hicieron largas filas. El cantante, que ha colaborado igual con Alejandro Fernández, Lalo Mora y Grupo Frontera, que con Bon Jovi, Casey Musgraves y Kid Urban, pasando por Maluma, Zetangana, The Warning, ahora lo hará con la juventud mexicana el próximo 21 de marzo. Y es Karim León, que va a estar acceso gratuito en Tijuana, uno de los más importantes no solo en México sino en el mundo, que no hace apología de la violencia, que hace canciones de amor y de muchísimo orgullo de nuestro país. Pudiste ser el amor de mi vida, pero tú decidiste ser el amor de mi herida. 11 Noticias, Sandra Sitle. Bueno, pues ahí está para todo el público de Tijuana, pero aquí en la Ciudad de México ya todo está listo para que este domingo, 1 de marzo, se presente Shakira en el Zócalo capitalino. Para este concierto, que será totalmente gratuito, se van a instalar 24 pantallas gigantes en las calles 20 de noviembre y Avenida Juárez, así como en la Alameda Central y también en el Monumento a la Revolución. El gobierno de la Ciudad de México va a desplegar un dispositivo en el que van a participar más de 6,000 servidoras y servidores públicos para asistir a las y los fans. Y para que regresen, por supuesto, sin problemas a casa, también estarán disponibles las líneas 1, 2 y 9 del metro, que va a operar con servicio extendido hasta la 1 de la mañana. Las autoridades, por supuesto, también hacen un llamado a las personas para que no lleven bolsos voluminosos, objetos punzocortantes, hieleras, bebidas alcohólicas, aerosoles, envases de vidrio y sillas. Mejor que vayan con la actitud para disfrutar del concierto de Shakira.
Hoy queremos tocar las mañanitas para la frecuencia a través de la cual nos están escuchando esta mañana. Radio IPN, 39 años al aire. ¿Saben lo que significa esto? La labor de muchas personas que han estado presentes en la radio pública a lo largo de estas casi 4 décadas. La frecuencia ya la conocen, ahí nos escuchamos diariamente, 95.7 de FM. Líder en radio universitaria, se transmite también por internet, gracias a las plataformas digitales. Las producciones son variadas para todas las edades. Hay información de ciencia, de tecnología, de cultura, música, algunas de ellas en colaboración con áreas del Instituto Politécnico Nacional. Qué orgullo para la comunidad politécnica contar con su propia estación de radio. De ahí la invitación a las juventudes, a los mejores conciertos, pero también festivales, incluido el Festival Sinergia. Ahí se reúnen las radios universitarias, hay música, las mejores bandas emergentes nacionales e internacionales. La radio no tiene fronteras, no tiene límites. Además, también sabemos, es nuestra casa, nuestros noticiarios de Canal 11 se escuchan, se disfrutan, se informan en vivo a través de esta frecuencia diariamente de lunes a viernes. Por eso en 11 Noticias, desde aquí un abrazo a esa cabina que siempre nos conecta con ustedes, con nuestra audiencia. Muy feliz aniversario número 39 a todo el personal de Radio IPN y por supuesto todos bajo la batuta de su director Enrique Ansúrez. Un abrazo con todo nuestro cariño, muchas felicidades, muchos años más para Radio IPN. Ahora solo son 39. Felicidades. Tiempo de la cultura, Miguel de la Cruz, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bien, todo bien, gracias, Angélica. Perfecto. Bueno, pues vamos con la información. El maestro Luis de Tavira, como lo dijimos ayer, recibió un merecido homenaje por ser destacado creador escénico. Mauricio Romo tiene los detalles. Entre ovaciones, Luis de Tavira sube al escenario. Cabizbajo y silencioso, casi cohibido, recibe un homenaje de colegas y amigos. Como el dinosaurio de Monterroso, despertamos y da la impresión de que Luis de Tavira ya estaba ahí. Cuando íbamos, él ya estaba de vuelta. Las miradas fueron en torno a un creador escénico al que describen como riguroso y profundo. Yo no se conformaba con la narración. Si un personaje cuenta la escena de una corrida de toros, él necesita que la corrida suceda en escena. La palabra se convierte en espacio, lo narrado en acontecimiento. Los recuerdos no faltaron. Anécdotas y experiencias plasmaron esa entrega y compromiso con el quehacer teatral. Se me presenta entre un círculo de actores y actrices tomados de la mano. A lo lejos, el bullicio del público ocupando sus butacas. Escucho. Para esto hemos nacido. Hoy es la función más importante de nuestras vidas, por la sencilla razón de que es la de hoy. Y el mensaje final del homenajeado fue escueto. Gracias de todo corazón. Y solo especialmente también gracias al milagro por esa enorme y generosa lección que nos da a quienes hacemos el teatro. Porque no creo que pueda haber un reconocimiento más alto que el de los colegas. Por más de 5 décadas de trayectoria, 120 montajes y la consolidación de instituciones como el Centro Universitario de Teatro, la Compañía Nacional de Teatro o la Casa del Teatro, Luis de Tavira fue el reconocido este año por El Milagro. Con imágenes de Christopher Dávila, 11 Noticias, Mauricio Romo. Bueno, y en la noche de museos destaca la actividad en la que participa Finlandia y algunas de sus películas. Vamos a ver. Ubicada entre Suecia, Noruega y Rusia, Finlandia es un país con una población de poco más de 5.600.000 habitantes en una superficie de 338.462 kilómetros. Todo un referente del diseño que durante estos días presentará a sus figuras más destacadas en la pantalla grande. Bajo el título Desde Finlandia con Amor, por primera ocasión, la filmografía finlandesa se reúne en un mismo espacio, la Cineteca Nacional Chapultepec, oportunidad de conocer su cultura y personajes como el arquitecto Alvar Aalto,
quien estuvo en México en 1963. Entonces, tenemos esta serie de películas aquí en Cineteca Chapultepec. Tenemos tres películas sobre diseñadores importantes finlandeses y Alvar Aalto, obviamente, es un arquitecto muy conocido mundialmente y es alguien que ha trabajado al mismo tiempo con Luis Barragán o Juan Soto Magdaleno. Después del ciclo, Desde Finlandia con Amor, habrá otro acercamiento con una retrospectiva a su cineasta más universal. Pero quizás el más conocido es Aki Kaurismäki, que también hará una retrospectiva en Cineteca también en marzo. 18 películas. Él es quizás el más conocido cineasta finlandés. Aproximaciones con las que la Embajada de Finlandia en México prepara el camino rumbo al 2027, año en el que se cumplen 90 años de relaciones diplomáticas con nuestro país. Con imágenes de Andrés Reyes y Cristian Meléndez, 11 Noticias, Saray Campeche. Vámonos al libro del día, es Electrocauterización, algo como una llaga, de Ana Clara Muro, editado por el Fondo de Cultura Económica. Es premio de poesía Aguascalientes y se presenta hoy en el tendido de libros del Palacio Postal a las 5 de la tarde. Este libro en voz de su autora. Es un libro sobre el virus del papiloma humano. El título es el nombre de un proceso que se realiza en las lesiones del VPH, ¿no? La electrocauterización. No es un tratado médico. El libro es sobre la experiencia emocional alrededor del proceso médico, ¿no? Un día salí de una consulta ginecológica y salí con mucha incomodidad. Y entonces tuve la necesidad de escribir, ¿no? Pero pude explorar temas que eran muy incómodos de hablar. Bueno, el libro ganó el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2025. Voy a leer el principio. Vas a sentir calor, dice el médico. Un fuego, caricia incómoda. Imagino, agua caliente que corre por entre mis piernas. La piel crispada, la punta del pie helado que se sumerge en el vacío. Bueno, y luego con el 11 avanzamos 250 páginas del libro Asalto al Infierno y otras aventuras o crónicas, instrucciones para destruir la realidad, de Óscar de la Borbolla, editado por el Fondo de Cultura Económica. El X de hoy es de Angelina y dice: ser dueños de la tercera parte de nuestra vida, vivir por fin plenamente, aunque para lograrlo tengamos que estar dormidos. La primera sala de las 2 que habrá sobre esta lectura es hoy a las 19 horas como parte de la Noche de Museos en el Museo de la Ciudad de México en Pino Suárez 30, Centro Histórico. Habrá libros de regalo. Cada pregunta que hacen vale un libro y si hacen más, pues hay más libros. Perfecto. Bueno, un día como hoy, de hace 106 años, el poeta Nayarit Amado Nervo publicó su poemario Plenitud, que en alguna parte dice: las hadas propicias con los cofres invisibles llenos de mercedes están siempre esperando la voz segura y tierna que las solicita. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel de Sol, la de LA Cruz. Hasta aquí Cultura. Ay, Miguel, tantas cosas que comentar. Sí. Tienes una sección muy nutrida. Me gustaría empezar por el libro del día. Que nos presentaste hoy, además que abordan temas que pues parecieran no tener cabida en la literatura o en los libros, en lo poético, exactamente, sí. ¿No? Y bueno, pues claramente no es así, se puede hablar de todo de una manera poética. Y además el aval del jurado del Premio Nacional de Poesía Aguascalientes, sí, que le dio el más reciente galardón, y un tema que pues uno pensaría en un tratado médico. Sí. Pues no, aquí cuenta lo que siente la poeta en torno al tema y lo expone poéticamente. Y por supuesto no podemos dejar pasar, Miguel, pues lo que va a ocurrir hoy. Es la primera de 2 salas de lectura, la otra la tendrás en la Filminería. Pero lo interesante, Miguel, es que se estrena, digamos, la temporada de Leo con 11 en Noche de Museos. Noche de Museos. Eso es lo interesante, porque si la gente va al museo a recorrer exposiciones, que vaya, pero se va a encontrar de repente ahí un escritor o escritora que está hablando de una obra propia y lectores que ya lo leyeron. Ese es el fenómeno que queremos introducir en una noche de museos, en cada noche de museos. Todos los miércoles, Miguel, exacto, a partir de en la noche de museos. Últimos miércoles de cada mes. A las 7 en la hora del centro, un resumen en 11 Noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que la actuación de las Fuerzas Armadas en la captura de Nemesio Ceguera fue en el marco de la ley.
El Congreso de la Unión aprueba disminuir de manera gradual la semana laboral. La reducción será de 2 horas cada año hasta llegar a 40 horas por semana en el 2030. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum presenta la reforma electoral en la conferencia matutina. Insiste, los plurinominales deben desaparecer. La jefa de gobierno de la Ciudad de México asegura que el brote de sarampión se mantiene estable en la capital del país. Solo hay 349 casos confirmados. La guerra entre Rusia y Ucrania alcanza 4 años de hostilidades. La invasión rusa ha ocasionado que más de 3 millones de personas hayan sido desplazadas al interior de Ucrania y otros 5 millones han salido del país. México se enfrenta hoy a la selección de Islandia. Es en el estado de Querétaro. Este encuentro amistoso iniciará a las 8 de la noche, tiempo del centro. Vamos a hablar de un informe muy interesante acerca de lo que ha publicado recientemente Oxfam México. Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, con nosotros esta mañana. Un gusto verte y saludarte. Alexandra, ¿cómo estás? Igualmente, me da mucho gusto saludarte, Guadalupe. Cuéntanos, Alexandra, oligarquía o democracia, ¿en qué punto nos encontramos? ¿Cuál es el motivo de esta publicación? ¿Hacia dónde se orienta? Bueno, todos los años la organización global que yo dirijo aquí en México, se llama Oxfam, presentamos un informe internacional en el mes de enero en el contexto del Foro Económico Mundial de Davos y después, unas semanas después, presentamos el informe de México. En esta ocasión estamos ya en el informe de México y lo que vemos es que siguiendo con las tendencias globales, las 22 personas milmillonarias que viven en México tienen una fortuna mayor de lo que han tenido en la historia, están en una posición pues muy ventajosa. Realmente en los últimos 30 años sus fortunas han crecido enormemente. En el caso de los milmillonarios agregados, se ha multiplicado por 4 su fortuna, mientras que la economía mexicana solo se ha multiplicado por un poco menos de 2. Quiere decir que crecen más rápido las fortunas de los milmillonarios que la economía mexicana, y eso es una señal de alarma y de alerta, porque la hiperconcentración de la riqueza generalmente viene aparejada de una concentración de poder de influencia sobre las decisiones públicas y un debilitamiento de las condiciones de vida para el resto de la población. Así vemos que, como ya se ha platicado muchas veces en este espacio, pues el salario mínimo pasó 30 años sin aumentar, ahora ya estamos en una mejor situación. En el informe damos cuenta que al mismo tiempo que se redujo el valor del salario mínimo por falta de aumento, también se redujo en una proporción similar la inversión en infraestructura social. Llevamos 30 años sin invertir en infraestructura social. Necesitamos volver a tener inversión del Estado para potenciar el crecimiento, que es un tema del que se ha estado hablando mucho en las últimas semanas en nuestro país. Nosotros formulamos 9 propuestas. Básicamente lo que decimos es que necesitamos tener una banca de desarrollo vigorosa que logre detonar el crecimiento a través de inversiones, insisto, en infraestructura pública, social, para también, digamos, acompañar el Plan México y acompañar la política económica. Necesitamos también fortalecer las instancias de defensa de los derechos, como son la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y otras instancias del consumidor y demás, porque estos son los lugares en los cuales podemos ver que las personas logran pues llevar sus quejas y sus condiciones de vulnerabilidad y que pueden hacer valer sus derechos. Necesitamos también fortalecer algunas de las entidades reguladoras del Estado que pueden acompañar reformas importantes para democratizar la economía, como son la Agencia Nacional Antimonopolios y la Comisión Nacional de Salario Mínimo. Esta última podría, gracias a su modelo tripartita, acompañar reformas como la de las 40 horas que pasó ayer o la ley Silla que pasó recientemente, y también detonar una agenda de reformas sobre el sector laboral que podrían mejorar las condiciones de la ciudadanía.
También necesitamos revisar el tema del agua, porque las concesiones de agua suelen ser sobreaprovechadas en detrimento del uso humano. Existen formas de participar en las decisiones de agua, como son los consejos de cuenca. Necesitan tener muchísimo mayor equidad e igualdad en la participación de las mujeres, pero además ser considerados para el otorgamiento de concesiones. Necesitamos también identificar que el transporte privado es privilegiado por el sistema fiscal y por las reglas del juego en materia de transporte, mientras que el transporte genera muchísimas emisiones a la atmósfera. Tendríamos que estar invirtiendo en transporte público electrificado que permita que México reduzca sus emisiones. El transporte es la principal causa de emisiones a la atmósfera en México, entonces necesitamos una estrategia que combine progresividad fiscal y atención al clima. Y para no irme y extenderme demasiado, pero creo que la que siempre ponemos sobre la mesa y es indispensable para las demás es la reforma fiscal progresiva que se requiere para que el Estado cuente con los recursos para hacer estas inversiones que estamos señalando. Y esa reforma fiscal progresiva pues tiene que discutirse ampliamente. Necesitamos hablar de cuáles son los impuestos que tienen que volver a entrar en vigor, cuáles tienen que ser modificados y cuáles tienen un problema de cobro específico, junto con el tema de transparencia en la información fiscal. Alexandra, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Elvira Angélica Rivera. Estas propuestas que tú nos enlistas y que nos estás resumiendo de alguna manera, pues atraviesan también por llevar o tener consensos entre los diferentes actores de la sociedad. Si bien ustedes en su informe muy amplio pues señalan la responsabilidad específica del Estado mexicano, sabemos que cualquier cambio pues atraviesa por diferentes sectores. En el caso, por ejemplo, de esta parte que mencionas de los avances que sí ha habido en materia laboral, pero aún así, cuando ustedes en su informe dicen claramente que el trabajo de millones y el tiempo de millones pues está enriqueciendo a unos cuantos, ¿cómo lograr vencer esas resistencias, Alexandra? Si vemos precisamente pues una reforma de reducción de la jornada laboral como la que estamos viendo, pero que de todas formas hay resistencia porque será gradual. ¿Cómo lograr que estas propuestas pues cobren cauce cuando vemos que en lo mínimo, digamos, hay resistencias importantes de diferentes sectores? Yo creo que tocas el punto medular de la dificultad de avanzar en algunas de estas cosas. Realmente nosotros pensamos que son reformas viables, pero esto que dices aplica para la reforma fiscal progresiva. Mientras que México recauda bastante poco comparado con otros países incluso de la región, pues todavía hay mucha reticencia sobre una reforma fiscal progresiva, también sobre el tema laboral que señalas. En fin, todo lo que tiene que cambiarse, pues obviamente tiene intereses creados, personas que están pugnando por tener pues por mantener el estatus o incluso revertir algunos avances a su favor. Pero creo que también necesitamos reconocer que hay organizaciones empresariales que han contribuido a las discusiones y a los avances de forma muy constructiva, ¿no? El caso del papel de la Coparmex en el aumento del salario mínimo es un caso paradigmático en el cual hubo una organización empresarial que se dio cuenta que la pérdida del valor salarial era en detrimento de la economía mexicana y pues estuvo sentada en la mesa, incluso impulsando la reforma del salario mínimo. Entonces creo que podemos encontrar en los sectores, el sector empresarial de ninguna manera es monolítico. De hecho, el 95% de las empresas en México son pymes. Hay empresas grandes, son responsables de muchísimos de los empleos y demás, pero también hay un gran tejido de pymes que tampoco se ve beneficiado por el estado de cosas, ¿no? Que también necesitaría más acceso al crédito, mejores condiciones de trabajo, etcétera. Creo que hay mucho que se puede discutir para reconfigurar los distintos sectores en este país y discutir la progresividad en muchos de los ámbitos que estoy mencionando, ¿no? Necesitamos identificar que quien más tiene y quien más ganancias acumula puede más en términos de los esfuerzos y de la participación de estos cambios, y que quizá quien menos tiene va a requerir más apoyo y más acompañamiento para lograr ponerse al día. Y creo que estas distinciones que en muchos países se hacen entre empresas grandes, medianas y pequeñas, pues son distinciones que nos beneficiarían mucho porque permitirían
pues detonar mejores condiciones para las pymes que las necesitan y una mayor igualdad o mayor justicia en la manera en la que contribuyen las empresas más grandes, ¿no? Entonces yo creo que hay, insisto, no es un sector monolítico, hay mucha gente que ha sido favorable a los cambios que han ocurrido y que ha acompañado estos cambios. Hay mucha discusión y mucho diálogo que se tiene que tener. Pero por eso, sobre todo en el sector laboral, nosotros animamos a que la CONASAMI tome un papel más protagónico porque consideramos que ya ha hecho un papel excelente en muchas de las discusiones que se han tenido en los últimos años y podemos a partir de ahora reconfigurar esta institución pública como una institución que tiene realmente ahí el diálogo social, lo que la Organización Internacional del Trabajo recomienda como forma para discutir los temas laborales, que es el diálogo social, el diálogo tripartita entre el sector empresarial, el sector de trabajadores y el sector público, ¿no? Claro. Y por eso pensamos que la CONASAMI es tan valiosa y un espacio donde se pueden tomar muchas de estas decisiones por consenso y con una discusión a profundidad de los sectores que están involucrados. Claro, Alexandra, la democracia económica se está construyendo en nuestro país. Hacen un recuento de los 1,000 millonarios y ayer la presidenta Claudia Sheinbaum citaba en la conferencia matutina que uno de los hombres más ricos de este país ya está pagando sus impuestos y con eso habrá becas para las juventudes, para las y los estudiantes. Estamos encaminándonos a un Estado que se fortalece mediante una justicia que trata de evitar la desigualdad que tanto señala Oxfam en sus informes. ¿Cómo ves el panorama al respecto, Alexandra? Mira, yo creo que se han hecho avances importantes. El cobro de deuda fiscal, sin duda, es de reconocerse. El tema que acabamos de mencionar del salario, las 40 horas, en fin, ¿no? Hay una serie de reformas que han logrado pues, tener muy buenos resultados sobre la situación de pobreza de millones de personas en México, pero sí quiero señalar que hay como dos cosas que quedan pendientes. Primero, la reforma fiscal progresiva que no se ha dado y el Estado está muy, muy limitado en su posibilidad de acción justamente porque no ha establecido esta reforma. Y la otra es el tema de que, vinculado con esto, el Estado tiene una responsabilidad sobre la garantía de los derechos, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Si no se fortalecen tanto con una reforma fiscal progresiva, pero también con un fortalecimiento de las políticas públicas, estos tipos de servicios públicos de calidad universales para todas las personas, podríamos ver que esta reducción de la pobreza pues se puede, digamos, puede no ser sostenible a lo largo del tiempo. Las personas necesitan acceso a servicios públicos, necesitan que los servicios públicos sean de calidad y necesitamos un Estado con la fuerza necesaria para poder ser el garante de derechos que se encuentra en el artículo 1 de la Constitución. Entonces, sí señalando los avances que se han hecho, que son absolutamente claros y que se necesita reconocer, pero también señalando que es insuficiente hacia adelante si queremos verdaderamente mitigar el cambio climático, tener menor pobreza de tiempo que tú señalabas. Yo creo que es crítica el Sistema Nacional de Cuidados para eso. Las mujeres más pobres son las que más horas cuidan al día. Es realmente lamentable que en el caso de las mujeres más pobres, ellas tengan una carga de cuidados mayor y que además tengan por ello menos autonomía económica, sobre todo al final de su vida y demás. Entonces necesitamos tomar en cuenta todas las formas en las cuales se concreta la desigualdad y tomar decisiones públicas porque es a través de las políticas públicas que podemos revertirla. Pues no será fácil, Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México. Sin embargo, pues lo importante es ir hacia adelante para no ceder en la desigualdad de nuestro país. Por lo pronto, te agradecemos mucho que hayas compartido los principales puntos de este informe que dan a conocer por parte de Oxfam México. Gracias y buenos días. Muchas gracias, Angélica y Guadalupe. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Igualmente, hasta pronto. Nos vamos ahora con más información. Mire, ya está en camino hacia Cuba el segundo cargamento de ayuda humanitaria. Partieron del puerto de Veracruz los buques Papaloapan y Huasteco de la Marina, con 1,193 toneladas para el pueblo cubano. El primero lleva 1,078 toneladas de frijol y leche en polvo. Y el segundo de ellos transporta 92 toneladas de frijol y 23 más de alimentos varios. Estos productos fueron
donados por personas y organizaciones sociales en el Zócalo de la Ciudad de México. Se estima que este segundo apoyo a Cuba va a llegar a la isla en 4 días. El primero de ellos llegó al país caribeño el 12 de febrero. Buenos días, Ingrid Sánchez, ¿cómo estás? Hola, Vamos con Ingrid. el mundo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, colegas. Pues sí, en esta ocasión iniciamos en Estados Unidos porque en su primer discurso del Estado de la Unión, Trump, desde que llegó a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump habló de temas tan diversos como el fentanilo, su política antimigratoria, aranceles, hasta los precios de medicamentos y alimentos. Su discurso sobre el Estado de la Unión fue el más largo de la historia, con 1 hora y 47 minutos, en los que fue interrumpido decenas de veces por aplausos de los republicanos. Entre los temas habló sobre el combate al trasiego de fentanilo. El flujo del letal fentanilo se ha reducido en un récord de 56% en un año. Rechazó tajante el fallo de la Corte Suprema contra su política de imponer aranceles a otros países bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Luego, hace apenas 4 días, se dictó un fallo desafortunado de la Corte Suprema de Estados Unidos, un fallo muy desafortunado. Trump pidió a los legisladores dejar de financiar a ciudades santuario para migrantes a quienes llamó delincuentes. Pidió a los congresistas votar por la ley SAFE, con el fin de evitar que extranjeros lleguen a votar, algo que nunca se ha comprobado. Les pido que aprueben la ley Save America para impedir que los inmigrantes indocumentados y otras personas sin permiso voten en nuestras elecciones estadounidenses. Las congresistas demócratas Ilhan Omar y Rashida Tlaib le gritaron que mató a estadounidenses en referencia a René Wood y Alex Pretty, quienes murieron a manos de agentes del ICE en Minnesota. Penalties for public officials who block the removal of criminal aliens. De nueva cuenta se atribuyó el fin de 8 conflictos: Camboya, Tailandia, Pakistán e India, Israel e Irán, entre otros. Por eso, en una operación revolucionaria el año pasado, el ejército de Estados Unidos destruyó el programa de armas nucleares de Irán con un ataque en suelo iraní. En un hecho nada común, no estaba presente todo el Congreso, porque al menos 38 legisladores demócratas decidieron no escucharlo y acudir a un evento alternativo de denuncia de sus políticas cerca del Capitolio, y en el que decenas de personas los acompañaron. Este gobierno, en lugar de proteger a gente poderosa, debería hacerlo con las mujeres que fueron sexualmente abusadas por Epstein. Previo al discurso de Trump, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pidió al gobierno de Estados Unidos devolver $13.500 millones a familias y empresas del estado por los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, mismos que el Tribunal Supremo declaró ilegales por exceder sus poderes. Esta acción se suma a otros gobernadores demócratas como Gavin Newsom de California y J.B. Pritzker de Illinois, quienes también exigen reembolsos con intereses tras el fallo. En el plano corporativo, la empresa de mensajería FedEx también presentó una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional para exigir el reembolso total de los aranceles que pagó, alegando perjuicios económicos por los pagos bajo la antigua política arancelaria de Trump. La sede estadounidense de Amnistía Internacional rechazó los bombardeos contra embarcaciones en el Caribe que supuestamente tienen el objetivo de combatir el narcotráfico. La organización afirmó que los bombardeos constituyen ejecuciones extrajudiciales independientemente del dudoso pretexto que emita el Departamento de Justicia. Este señalamiento de Amnistía Internacional se suma a las acusaciones contra el secretario de la Defensa, Pete Hegseth, por haber ordenado un segundo bombardeo en contra de una embarcación atacada y en la que aún había sobrevivientes. De acuerdo con algunos congresistas demócratas, Hegseth habría cometido un crimen de guerra, porque la ley en Estados Unidos prohíbe ordenar un ataque contra sobrevivientes. Entre septiembre del 2025 y febrero del 2026, Estados Unidos ha bombardeado alrededor de 40 embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico, acusando, sin dar ninguna prueba, que transportaban drogas.
Y ahora nos vamos hasta Brasil, donde ayer se informó que inició el juicio por el caso de Marielle Franco, una activista negra de la diversidad sexual que defendía los derechos de la población de las favelas de Río de Janeiro. 8 años después de su asesinato, inicia el juicio para encontrar los autores intelectuales del crimen contra Marielle Franco, una mujer negra, pobre, de la diversidad sexual, que creció y se desarrolló políticamente entre las balas que arrojaba la Policía Federal. Y es que durante el gobierno derechista de Michel Temer, se ordenó la intervención de este cuerpo de seguridad en las favelas para supuestamente combatir al crimen organizado. A la pobreza le impusieron balas, pero ella se enfrentó con lucha y resistencia. Las rosas de la resistencia nacen en el asfalto. Nosotros recibimos rosas, pero también vamos a estar con el puño cerrado, hablando desde nuestro lugar de vida y de resistencia. El 14 de marzo de 2018 fue asesinada por 2 exoficiales de la Policía Federal, ahora condenados a prisión por este crimen y por sus nexos con los grupos paramilitares de Brasil. Al funeral de Marielle asistieron cientos de personas que gritaron: "Marielle, presente". La población en Brasil ha exigido no solo la condena de los autores materiales, sino también la investigación contra los autores intelectuales. El juicio, que inició esta semana, incluye a João Braçal, diputado federal hasta que fue procesado, y su hermano Domingos, actual consejero del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro. Y es que Marielle Franco amenazaba sus intereses porque se oponía a la apropiación de tierras por parte de grupos paramilitares en Río de Janeiro, que eran apoyados por los hermanos Braçal. Es todo el gobierno, la policía, que no representa los intereses del pueblo, sino que solo defiende los intereses burgueses. Por eso asesinaron a Marielle, la silenciaron. Poco a poco, la justicia parece acercarse para este crimen que cimbró a Brasil. 11 Noticias, Ingrid Sánchez. Se cumplieron 4 años de la guerra entre Rusia y Ucrania. Esta ha sido marcada por personas fallecidas, algunas desplazadas y otras que resisten a un camino diplomático lento. Ediberto Martínez nos hace un recuento de lo que ocurrió en este periodo. $1,462 días han transcurrido desde que Rusia, con una invasión a gran escala, buscó extender su territorio. Hasta hoy se ha hecho del 20% de Ucrania. Desde que comenzaron las hostilidades, las provincias de Donetsk y Lugansk son controladas por separatistas prorrusos. Luego que referéndums que no han sido reconocidos internacionalmente, que la ONU considera ocupaciones ilegales. Kherson y Zaporizhia también están bajo ocupación. La guerra en Ucrania es un gran fracaso para Rusia porque se ha logrado todo lo que no quería el gobierno ruso. El gobierno ruso no quería que se expandiera la OTAN y el resultado ha sido que hay dos miembros más de la OTAN, Suecia y Finlandia, que nunca se habían querido incorporar. De acuerdo con investigaciones, han muerto al menos 320,000 militares rusos y 55,000 tropas ucranianas. De acuerdo con UNICEF, los ataques rusos con drones y misiles balísticos han matado o herido a más de 3.200 infancias ucranianas. La invasión rusa ha ocasionado en 4 años que más de 3.7 millones de personas fueran desplazados al interior de Ucrania y otros 5 millones abandonaron su país. Pues evidentemente es una de las grandes tragedias geopolíticas actuales que ha tenido pues una serie de implicaciones a nivel mundial. En Rusia los daños, aunque son menores, son significativos. Su infraestructura energética también ha sido atacada por drones ucranianos, mientras que sus defensas han logrado detener los ataques contra su población. Durante los 4 años, el Kremlin no ha ofrecido cifras detalladas sobre sus civiles muertos o heridos, ni sobre los daños a su territorio. Cuando se inician los 5 años de guerra, Rusia y Ucrania
siguen con rondas de negociaciones en las que ambos países se acusan de frustrar su avance. Y espero que pronto se resuelva, pero que se resuelva con justicia, ¿no? Y con la preservación lo más posible de la integridad territorial de Ucrania. 11 Noticias, Heriberto Martínez Reyes. Guadalupe, Angélica, hasta aquí la información internacional. Muy bien, pues qué ceremonia la de ayer del Estado de la Unión, todos los temas que tenía el presidente Trump, histórico, como dices, en tiempo, y lo que a nosotros nos llamó la atención de este lado es que se atribuyera la muerte de Nemesio Ceguera. Él directamente dice, nosotros abatimos a un líder siniestro del cártel de las drogas, ¿no? Sí, pues es parte, digamos, de la retórica de Trump, ¿no? Que en donde pues Estados Unidos es responsable de todo lo bueno, ¿no? Sí. De todo lo que él considera positivo, ¿no? Pero bueno, o sea, de hecho no han informado exactamente qué información se le dio al gobierno de México y es lo único que sabemos, que le dieron información, pero no que hayan participado de manera activa en el operativo, ¿no? De hecho, el gobierno de México dice, claro, lo organizamos nosotros, ¿no? Oye, Ingrid, y ahorita que dices la retórica, le contestan senadores demócratas, legisladores demócratas, de que hace o hizo lo que sabe mejor hacer, que es mentir, porque presenta una serie de resultados que todos son, digamos, como de dudoso origen o que se pueda comprobar. Sí, o sea, la verdad es que las acusaciones demócratas fueron en esos dos sentidos, ¿no? O sea, por un lado, en su propio discurso, en el momento, digamos, ya en el lugar en donde estaba dando este discurso y también afuera, ¿no? En este otro evento, y también han estado presentando ellos y ellas pruebas de cómo está en realidad la situación en Estados Unidos. Lo estuvieron haciendo durante todo el día de ayer, incluso antes del discurso, pues dando cifras, dando pruebas, etcétera, de que los resultados que él plantea pues no son tan cercanos a la realidad. Claro, sin embargo el aplausómetro a todo lo que da, apenas estaban sentando y ya se tenían que levantar para seguir aplaudiendo, y Venezuela lo maneja desde el lado emocional, porque presenta al piloto que condujo el helicóptero, que descendió herido, cuenta toda la historia, y sacan al presidente Maduro, y también el reencuentro de una familia, de una persona que estaba en ese país. Por ese lado también jugó mucho con la narrativa dentro del discurso de la Unión, ¿no? Sí, hemos notado que eso lo está haciendo, por ejemplo, en casos emblemáticos o en temas emblemáticos, ¿no? Por ejemplo, también hubo una ceremonia con familiares o personas que supuestamente son víctimas de delitos cometidos supuestamente por personas migrantes. Entonces también, como mencionas, es el lado emocional, ¿no? Que cuenten su historia, que se pongan a llorar ahí en el estrado. Parece que está apelando al sentimentalismo de la población estadounidense para convencerles, ¿no? Sí. Parte de su estrategia, Ingrid. De cualquier manera, pues sigamos conversando. Está lo de los aranceles, pero ya será tema de otra ocasión, de aquellos que están reclamando pues ya la devolución de esto, ¿no? Tras el fallo de la Corte Suprema. Sí, así es. Gracias, Ingrid. Muchas gracias y buenos días. Seguimos. Tiempo de la ciencia, Itzel Gómez, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Hola, Itzel. Muy buenos días, estoy muy bien, muy feliz también porque vamos a hablar de Julieta Fierro, mexicana activista, astrónoma y divulgadora científica. Ella nació un 24 de febrero y dedicó su vida a demostrar que la ciencia también debe ser inclusiva y accesible para todas y todos. A más de 5 meses de su fallecimiento, seguimos recordándola. La dedicada astrónoma y comunicadora de ciencia más destacada del país fue recordada por las y los suyos, científicos y científicas, pero también por personas apasionadas de la astronomía de todas las edades y entornos, porque Julieta Fierro siempre propició encuentros y asombros. Recuerdo muy vívidamente haber entrado al curso de introducción a la astronomía que impartía Julieta Fierro como materia optativa de la carrera de física. Y ¿cuál era mi sorpresa? Que al entrar no solo encontraba gente de mi edad, sino también gente de otras carreras, gente de biología. Y así transcurrió uno más de sus cumpleaños, el primero sin ella luego de su partida el 19 de septiembre pasado. Dejó clara una convicción muy sencilla y muy poderosa. La ciencia tiene que salir al encuentro de la gente. No puede quedarse en los laboratorios ni en los artículos especializados. Impulsora de llevar la ciencia a todos los ciudadanos y ciudadanas, no solo por considerarlo un derecho, sino por ser
una de las formas más bonitas de conocer el mundo. A ella le importaba la gente y no se ponía a pensar de dónde venía la gente, a qué grupo pertenecía la gente, a qué universidad pertenecía la gente, si estaban o no estudiando ciencia. Eso a ella de verdad no le importaba. Y quien quisiera hacer ese día su escucha, ella estaba feliz de compartir. Y por supuesto se recordó una de sus premisas: la ciencia debe ser divertida. Julieta estaba convencida de que la ciencia no solo es útil. Decía y lo demostraba que es divertida y apasionante. Y eso no era una frase hecha. Se veía en su manera de hablar, en la energía con la que explicaba un tema, en la forma en la que lograba que fenómenos complejos fueran comprensibles y cercanos. Así, los Jardines del Universum, el Museo de las Ciencias que alguna vez dirigió, se llenaron de decenas de personas, en especial pequeñas mirando al cosmos, celebrando el legado de una magnífica científica, ciudadana y amiga que alguna vez también fue una niña soñando con las estrellas. 11 Noticias, Carlos Guevara Casas. Estados Unidos registra 982 casos de sarampión hasta el 19 de febrero, de acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, la CDC, del país vecino. De los 26 estados donde se registran casos, los más afectados son Carolina del Sur, con 632 casos, en Utah 117 y 64 en Florida. Hasta el momento no hay fallecimientos por esta enfermedad. Únicamente 9 de los estados como California, Mississippi, Alabama y Nueva York cuentan con más del 95% de la población vacunada. Recordemos que el virus que causa el sarampión no es estacional, sin embargo, se propaga a menudo durante periodos en los que muchas personas viajan, como vacaciones de primavera, verano o temporada de fiestas, o también en situaciones en las que las personas no vacunadas están en espacios reducidos. Cuando disminuyen las tasas de vacunación, otras enfermedades, las enfermedades más contagiosas, aparecen primero. Después del sarampión, uno de los virus más contagiosos es la tosferina. Lo sabemos gracias al número básico de reproducción, o también el llamado R0. Este es un término matemático que describe qué tan contagiosa es una enfermedad infecciosa. En el caso del sarampión, su R0 es de 12 a 18. Eso quiere decir que una persona infectada puede infectar a 12 o 18 personas sanas. En el caso de la tosferina, el R0 es de 15 a 17 y su mortalidad es incluso mayor que la del sarampión y tiende a afectar a bebés. De ahí la relevancia de las vacunas. Cambiamos ahora de tema. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, y la Guardia Nacional clausuraron el pasado 13 de febrero una superficie de 52 hectáreas de selva mediana subperennifolia en Champotón, Campeche, donde se derribó, arrancó y destruyó la vegetación sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Para darnos una idea de la superficie afectada, es el equivalente a 75 canchas de fútbol profesional. La Profepa iniciará el procedimiento administrativo sancionatorio y dará visita a la autoridad ministerial para que determinen las responsabilidades que puedan derivarse por ese daño ocasionado. La Procuraduría continuará con la vigilancia del sitio para garantizar el cumplimiento de la medida impuesta. Esta fue la información, Lupita, Angie. Oye, ¿qué tal con el homenaje y el reconocimiento a Julieta Fierro? Sin duda, pues decía Carlos Guevara en la nota, es la primera vez que se celebra un cumpleaños sin ella, pero de cualquier forma, en las palabras de todos los que estuvieron ahí, Itzel, como que se siente todavía de cerca. La ciencia tiene que salir a las calles. Sí, creo que ese es un gran legado que ella tenía, compartir este conocimiento que por lo general tiende a ser algo complejo, que no se entiende, pero bueno, ella hacía experimentos en sus conferencias, no sé si les tocó verla en algún momento, pero era entretenida, era histriónica, y eso creo que era muy importante porque uno de sus objetivos era eso, hacer accesible el conocimiento científico para todas, todos, y ya recientemente, bueno, muy después ya en su carrera, también fue una gran impulsora para que a partir de la lengua se pudiera también generar una gran equidad, tanto de género como pues de accesibilidad a la información, y eso también me parece que la trayectoria de Julieta va más allá de la ciencia, ¿no? Y creo que ese es un gran legado
legado que tenemos como humanidad. Claro, y una mujer muy preparada y además que siempre ella decía que la ciencia no tiene por qué ser aburrida, lo hacía todo muy divertido, muy didáctico y además siempre con esta invitación abierta a todas las niñas para que se convirtieran en científicas, para que despertaran su curiosidad, también con un discurso enfocado hacia las mujeres. Decía, las mujeres que se dedican a la ciencia, pues también tienen que hacer múltiples actividades como amas de casa, como trabajadoras, y todavía se dedican a la ciencia. La labor que hizo Julieta Fierro, pues es extraordinaria, es una mujer que siempre vamos a recordar y sobre todo creo que esa es la parte importante, ¿no? El legado que puede hacer como mujer científica, como astrónoma, para que más personas se integren a esta actividad. De hecho, ella también contaba cómo al inicio en su carrera, pues empezó eran muy pocas mujeres estudiando física, ¿no? Entonces, en esa época, pues no era como tal algo común. Y eso creo que también va marcando antecedentes en las nuevas generaciones y en la actualidad pues lo podemos ver, ¿no? Gracias a las mujeres que han también pues abarcado y tomado estos espacios de la ciencia donde solamente estaba dominada por hombres, pues incluso nos beneficia como sociedad tener una perspectiva femenina de lo que nos pasa en el mundo o tener otro tipo de perspectivas principalmente o propuestas, pues eso también va a ayudar y nos va a contribuir para poder desarrollar o tener un conocimiento científico muchísimo más universal, más, pues sí, más complejo incluso. Entonces eso también lo contaba ella, cómo fueron sus inicios en la carrera compartiendo sus materias en su mayoría con hombres, pero a partir de eso pues la inspiración y creo yo también la motivación para las mujeres y las niñas es que podemos ver que ya hay ejemplos y eso es parte de la normalidad, ¿no? Que es algo como lo tendríamos que ver. Sí, pues es parte de su legado, de las mujeres en la ciencia, en la divulgación. Son muchos los legados de Julieta Fierro. Gracias, Itzel. Muchas gracias. Te vemos mañana. Nos vemos mañana. Con la ciencia esta mañana en el 11 y nos vamos a hablar de educación. Mario Delgado, titular de la SEP, aseguró que la nueva escuela mexicana ha devuelto la educación al pueblo, a sus maestras, a sus maestros y la visión, dice, es liberadora para que todas y todos estén educados para exigir libertades, pero también derechos con autonomía plena y justicia social. Mario Delgado encabezó la ceremonia del Día de la Bandera, estuvo en la secundaria técnica número 4, donde recordó que México tiene el programa de becas más grande de su historia, son más de 22 millones de estudiantes becarios para que nadie, dice, se quede sin tener acceso a la educación por falta de recursos. Y agrega el titular de la SEP que se están abriendo nuevos bachilleratos, construyendo preparatorias, todas más cercanas a los hogares de la gente, nuevas universidades también para que haya un lugar para quienes desean continuar con su preparación y no se hable nunca más en el sistema educativo mexicano, dijo, de esta palabra que era muy común, quienes no tenían ingreso a la educación media superior, se les consideraba rechazados, dijo, esta palabra se terminó. La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial suspendió el espectáculo de luces Alicia en el País de las Maravillas, en Parque Lira, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, esto previo a su inauguración, por no contar con los permisos requeridos por el gobierno capitalino. La Procuraduría informó que la empresa Best Templen no tiene los permisos de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, la declaratoria de cumplimiento emitida por la Secretaría del Medio Ambiente local, ni el visto bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ya que al interior se encuentran monumentos de valor histórico. No obstante, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, aseguró que la empresa presentó todos los requisitos solicitados por la autoridad local. La empresa cumplió con todos los trámites ante la alcaldía, sin embargo requirieron documentos adicionales que no son necesarios para nuestras autorizaciones. No se requiere el visto bueno de sitios patrimoniales porque no se intervienen los elementos catalogados. Ya hubo una inspección de la Autoridad Ambiental y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en donde constataron que no serán afectadas las áreas verdes, los animales ni los monumentos históricos.
Y es que mire, en días pasados, vecinas y vecinos de ahí, de Parque Lira, acusaron la privatización del predio, pues se limitaba el uso del sitio público a la ciudadanía, así como afectaciones en áreas verdes y un abandono por parte de la alcaldía. Hasta el momento, la empresa no ha emitido mayor información sobre la suspensión del evento que se realizaría desde este miércoles 25 de febrero. El único que ha salido a la defensa, como lo escuchaba, es el alcalde de Miguel Hidalgo. ¿Cómo les ha ido con la separación de residuos en casa, con la recolección de los mismos? Ahora las tiendas departamentales, las farmacias, los centros comerciales, en total 8,000 de estos establecimientos se van a sumar a esta campaña de separación de residuos aquí en la Ciudad de México. La jefa de gobierno Clara Brugada y el presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, Diego Cosío, firmaron un convenio para que en estos negocios se realicen actividades sustentables y se aplique el reciclaje para que se pueda disminuir a la mitad el desecho en estas instalaciones. Nos vamos ahora hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina. Regresamos al estudio con un resumen antes de despedirnos. La presentación, sí, de la iniciativa de reforma electoral. La presidenta Claudia Sheinbaum ofreció detalles, 10 puntos esenciales, entre los que destaca la reconfiguración de plurinominales, mayor fiscalización de los recursos a partidos políticos y consultas populares. Son reformas sencillas, muy racionales, pero que responden a la demanda de la gente. Esencialmente, que se eliminen las listas de burocracias partidarias y todos a voto popular. Y 2, disminución de gastos. México avanza hacia el Mundial. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, descarta que haya riesgo para la ciudad de sede. El cuerpo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera, podría ir a la fosa común si ningún familiar lo reclama. Partió rumbo a Cuba el segundo cargamento de ayuda humanitaria. Lleva más de 1,000 toneladas de alimentos, medicinas y otros insumos. La Cámara de los Comunes de Reino Unido aprobó la publicación de documentos oficiales sobre el expríncipe Andrés y su relación con el pederasta Jeffrey Epstein. Lo publicará y además señala que no interfiere con las investigaciones en curso. Llega a 36 la cifra de personas que han perdido la vida en Brasil debido a las lluvias e inundaciones. Los trabajos de rescate continúan. Así nos vamos. Muchas gracias por su atención y compañía. Mañana en punto de las 6:06 con más noticias. Así es, nos vamos. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio IPN y a través de las redes sociales. También gracias a Adriana Rodríguez y a Vanessa Salazar por su interpretación en lengua de señas mexicana. Que tenga un excelente miércoles. Buenos días. Hasta mañana. Buenos días.